Hola, hoy hablaremos de Mesopotamia. ¿Sabían que en Mesopotamia tenían conocimientos astrónomos precisos que comprendieron el sistema solar? Por ejemplo, estaban convencidos de que la Tierra era esférica y no plana como aseguraban otros astrónomos y de que el Sol era el centro del sistema solar. Además, se cree que fue la primera civilización en consumir cerveza. En compañía de mis compañeros Adriana Costa, Yarisbet, Evelyn, Oasis, Ángel y una servidora, Diana Vázquez, hablaremos de lo que fue la escultura en Mesopotamia. Antes de adentrarnos en la escultura de Mesopotamia, tenemos que saber qué es la escultura. ¿Qué es la escultura? La escultura es una disciplina de las bellas artes que nos dice que es la acción de esculpir sobre materiales sólidos una forma tridimensional. Una escultura es también un sustantivo que indica el sujeto creado por el artista escultor con un dicho significado. ¿Cuál era este significado? Los escultores siempre esculpían estas grandes y maravillosas figuras, ya que en ellas podían expresar sus sentimientos, muy similar a la pintura, pero en escultura. Expresaban sus emociones, sus sentimientos, cosas que le hayan pasado, o fácilmente las esculturas les servían para rendir tributo a alguien en especial. Ahora les voy a hablar de la escultura mesopotamia. Las figuras se asientan sobre una base para sostenerla, aunque muchas veces la postura es sentada. Una forma de distinguir las épocas es la figura lleva o no barba. Son figuras frontales, la imagen se capta desde la visión frontal, dejando las partes posteriormente en ocasiones para marcar escritura cuneiforme a dejarla lisa. Respecto al relieve, siguen el sistema egipcio de la figura en el perfil en forma lineal, como contornos y no dan profundidad, sobre todo realizaban estelas de carácter histórico y pinturas retóricas en las paredes, por lo cual a veces en el pueblo realizaban rituales sobre muertes y demás para curar a los enfermos de sobredosis o infartos. En esta parte vamos a hablar sobre las obras claves del arte mesopotámico. Una de sus obras es el estandarte de Ur. Tenía una función conmemorativa y esta representaba una batalla en el anverso y el banquete posterior que conmemora la victoria sobre los enemigos en el reverso. Como segunda obra clave del arte mesopotámico tenemos la puerta de Ishtar, originalmente una de las 8 puertas monumentales de la muralla interior de Babilonia, a través de la cual se accedía al templo de Bel, donde se celebraban las fiestas propias del Año Nuevo. Esta contaba con 14 metros de altura por 10 de ancho. El nombre de Ishtar lo recibe de la diosa del mismo nombre a la cual estaba consagrada. Fue construida en el año 574 a.C. por Nabucodonosor II en el lado norte de la ciudad. Otra de las obras claves mesopotámicas era el Zigurat Etemenanki. El Zigurat es la típica construcción religiosa mesopotámica. Se encontraba dentro del recinto de la ciudad y su forma se debe al deseo de aproximación del templo al cielo. Es una torre compuesta por una serie de plataformas escalonadas con un templo en la cúspide. El lugar de las ofrendas era la terraza más elevada, mientras que la más baja era la residencia del dios. Este tipo de templo logra proporciones monumentales hacia los 2000 a.C. Llegado a otra parte tenemos el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi era un conjunto de 288 leyes inscritas en una piedra por el rey de Babilonia, Hammurabi, que conquistó y posteriormente reinó en la antigua Mesopotamia. El objetivo de esta ley era homogeneizar jurídicamente el reino de Hammurabi, de este modo dando a todas las partes del reino una cultura en común. Se podía controlar el todo con mayor facilidad. Actualmente dicha piedra se encuentra en el Museo del Louvre de París. Una de las últimas esculturas o obras clave del arte mesopotámico fue la máscara de Sargón. La máscara de Sargón es una máscara datada aproximadamente en el año 2250 a.C., perteneciente al arte mesopotámico. En concreto, se corresponde con la época del Imperio Acadio. Fue descubierta en el año 1931 d.C., durante las excavaciones arqueológicas realizadas en el interior del templo de Ishtar, localizada en la antigua ciudad de Nínive.
situada en la confluencia de los ríos Tigris y Kroz. Actualmente las ruinas se encuentran localizadas cerca de la ciudad de Mosul, al norte de Irak. Tiene una altura de 36 centímetros. Está fabricada en bronce mediante la técnica de fundición. Se trata de una máscara que refleja el rostro del rey Sargón de Acadia. Fue realizada a tamaño natural en una pieza metálica fundida en el bronce con incrustaciones. Sin embargo, en la actualidad, las incrustaciones se han perdido. Bueno, ahora les hablaré de los materiales que se utilizaban para poder realizar las esculturas en esta civilización. Se realizaban de diferentes materiales, entre ellos los que resaltan son la piedra, arcilla, alabastro, bronce, madera, marfil. Y cabe mencionar que las esculturas de piedra eran poco comunes debido al alto costo que ésta tenía del material. Debido a que era un elemento que se utilizaba como representación a los reyes o dioses, para poder usarlas como ofrendas o glorificaciones, también se podían hacer de oro y complementar con piedras preciosas en los ojos. De igual manera se le podía agregar decoraciones de plata. Tipos de esculturas en Mesopotamia. Entre los que más destacan son la escultura sumeria. Destaca el retrato real, sedente, sin barba y con faldas realizadas de hojas de palmera u otras plantas. Suelen realizarlas en alabastro, en ocasiones aparecen sentadas, suelen ser marcados sus ojos y ligera sonrisa. Escultura acadía. Limitan las formas sumerias, pero la raza cambia y aparecen retratos con barba trenzada y la cabeza rapada. También llevan falda de hojas. Es material de alabastro y los rostros son más realistas en cuanto a tamaño y proporción. Escultura neosumeria, igual que las anteriores, pero ahora desaparece la barba y las faldas de hojas ahora las representan lisas y con escritura sobre ellas. Escultura paleobalicónica. Destaca el código umbral. Este código es el más antiguo que ha llegado completo. Entre sus esculturas destaca un rey con barba y de perfil babilónico y lleva una túnica de Sumeria, y la simbología es el código divino. Escultura de Asiria. Domina el relieve sobre la ruta y es redondo, también distribuye franjas superpuestas. Los animales fantásticos son muy utilizados, genios al lado de un cuerpo humano o cabezas que están mezclados con diferentes animales. Finalmente tenemos la escultura neobabilonia, que esta está hecha para exponerse al aire libre y es muy pero muy grande. A mí me tocó el tema de evolución de las esculturas de Mesopotamia. Una de las estatuas más famosas fue la Puerta de los Dioses, que significa Babilonia. Las primeras esculturas descubiertas en Mesopotamia fueron 500 años antes de Cristo. Son en su mayoría figuras de barro muy similares a las de Venus, prehistóricas, encontradas en el resto de Europa. Las estatuas más típicas son figuras de hombres o mujeres de pie llamados orantes, octavios o con largas túnicas con las manos tomadas a la altura del pecho, siendo su cara una de las partes más importantes del conjunto. También fueron esculpidos en piedras y los realizaron sobre ladrillos esmaltados, como en el caso de los pocos encontrados de toda la famosa Babilonia.